Esta frase es bastante común entre algunas mujeres y va acompañada de una cara casi que de terror, con los ojos bien abiertos e impactadas, cuando les modelo posibles respuestas asertivas para una madre controladora, manipuladora, que invade la privacidad de sus hijas con preguntas tales como ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora regresas? ¿Qué estás haciendo? Preguntas que pueden ser antes de salir de su casa o en las múltiples llamadas por el celular que les hacen. Y esto realmente es un gran problema, no solamente porque implica una invasión a la privacidad de la gente y mis pacientes suelen tener dificultades para poner límites, sino que realmente es una dinámica que genera demasiado malestar porque hace que se produzcan muchos sentimientos de culpa, de miedo y de rabia. Y cuando te digo lamentablemente que son mujeres, es porque realmente tú poco ves este tipo de situaciones de una madre hacia un hijo. No es que no se dan este tipo de casos, sí los hay, de hecho los tengo, pero la respuesta de los hombres suele ser mucho más agresiva, mucho más confrontadora, y aunque no significa que esto está bien, porque de hecho son dinámicas disfuncionales, igual generan malestar, la respuesta no es orientada hacia la sumisión, sino que más bien están peleando por el respeto a esa privacidad y a esa libertad propia de la vida adulta. Dicho sea de paso, te tengo que aclarar dos cosas. Uno, esto no se da solamente en gente joven, saliendo de la adolescencia, que pudiésemos decir, bueno, es que la mamá está preocupada por la seguridad y tal, y está empezando a vivir. No, te estoy hablando de mujeres inclusive de más de 40, 50 años casadas o ya divorciadas, mujeres solas con hijos o con hijas que siguen bajo el control de la madre. Y por otra parte, hasta ahora, en toda mi vida profesional, ninguna mamá ni ningún papá ha sufrido un infarto o un accidente cerebrovascular que los haya llevado al fallecimiento. Claro, no me hace muy popular entre algunas familias, pero el objetivo en salud mental es ayudar a la gente a ser más autónoma, adulta, responsable de su propia existencia. Y eso se logra. Adicionalmente, me voy a tomar un breve espacio en el episodio para explicarte cómo este tipo de dinámicas son una consecuencia del patriarcado y además lo sostienen. Entendiendo que el objetivo de esto es hacer de las mujeres seres dependientes, sumisos, subordinados. Y esto se da en esta relación con la diferencia que quien ejerce el poder violento es otra mujer. Y esto sucede sobre todo en dinámicas donde no hay un hombre porque se fue, porque nunca estuvo, y es la madre quien hace el rol de autoridad masculina que sigue imponiendo reglas y códigos de comportamiento hacia las mujeres. Así que espero que este episodio te resulte interesante y además de darle like como siempre y compartirlo, abramos el debate con este tema porque estoy viendo cada vez más en las redes, no sé por qué, una tendencia a justificar y defender la sumisión de hijos e hijas hacia los padres. Y realmente en salud mental sabes que nuestro objetivo siempre va a ser ayudar a las personas a ser más sanas, más responsables, más autónomas y que se sientan con el derecho a hacer con su vida lo que quieren. Eso es salud mental. Así que no te vayas a desconectar de este episodio. Este episodio pudiese ser perfectamente un complemento a los episodios anteriores del 34 al 36, donde venimos hablando de toma de decisiones y del caso de mi paciente que se siente una marioneta porque vive bajo los deberías. Y es que aunque aquí no se presenta esto con el deber ser de las cosas que hay que hacer, el gran deber que está detrás de esto en la mente de las personas es que yo no le puedo responder a mi mamá porque le estaría generando un daño. Entonces,
creo que es importante comprender que el crecimiento personal, individual, es para hacerte independiente. Entendiendo la independencia como la autonomía, la capacidad para vivir bajo tus propias normas, bajo tus preceptos, bajo tus principios, tomando aquellas decisiones que tú consideres que son mejor para ti y que te generan bienestar, placer y una serie de beneficios en cualquier contexto. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con personas que no se atreven a tomar decisiones, que les preocupa mucho el qué va a decir mi mamá o qué puede decir la gente, o cuando la persona termina paralizándose y no haciendo lo que quiere, o cuando la persona termina aceptando cosas que realmente no desea, no podemos hablar de independencia, todo lo contrario, estamos hablando de una actitud infantil, de un comportamiento inmaduro, puesto que la persona no se siente además tratada como adulta, ni siquiera se plantea que tiene derecho a la privacidad sobre todas sus cosas, su dinero, sus propiedades, su cuerpo, sus pensamientos, etcétera. Entonces volvemos aquí al punto del derecho a la privacidad. Por cierto, tengo una audioayuda en mi página web específicamente hablando de tengo derecho a la privacidad porque eso forma parte de la vida adulta, forma parte de las leyes que los seres humanos hemos creado para las personas que son consideradas adultas generalmente a partir de los 18 o 20 años. Y en la medida en que la persona no logre su autonomía es porque ha habido alguna intervención de forma manipulatoria por parte de uno o ambos padres o para que esa hija o ese hijo sea tratado como un ser temeroso, inseguro, inferior. De hecho, siempre es interesante porque la mayoría de las veces la imagen mental que tienen los pacientes de la madre es el de un monstruo con un gran poder que me lo dicen así tal cual. Es que yo la veo y me da miedo. Imagínate la influencia, el gran poder que puede tener una madre o un padre para generar este nivel de miedo, yo diría a veces de terror, para que las personas no terminen haciendo lo que quieren hacer y más bien terminen sometiéndose a la autoridad de los padres ya siendo personas adultas. Entonces, ¿qué pudiese estar detrás de esto? Yo diría que una de las cosas más evidentes para mí es que este tipo de comportamientos hacia las mujeres es para que no se alejen. Es decir, no te vayas a hacer tu vida y me dejes sola. Porque recuerda además que a nosotras las mujeres nos han educado como cuidadoras innatas, ¿verdad? Que somos expertas en eso y sí sabemos cómo hacerlo porque somos mujeres. Entonces, generar este tipo de dinámicas es para generar dependencia. Y la dependencia siempre va a ser emocional, porque no importa que tú trabajes, que produzcas dinero, que tengas negocios, que hayas logrado un nivel de éxito o de estatus social, la persona adulta se siente en un apego ansioso, un apego culposo, donde pensar nada más la idea de alejarse de la madre o del núcleo familiar primario es generar un daño, estamos hablando de dependencia. Ahí no hay independencia. Y por supuesto que va a generar esto, dinámicas de mucho sufrimiento, dinámicas de mucha conflictividad, porque son periodos de hoy te contesto, mañana me someto, hoy lloro, mañana me siento culpable, pasado mañana lo intento, pero no lo logro. Entonces, al final, realmente se vive un proceso de mucho sufrimiento con respecto a la familia y, claro, da mucho miedo hacer este proceso, pero es necesario para poder crecer. Si no se da esto, no podemos hablar entonces de que eres una persona independiente, autónoma, adulta. Así tengas 60 años.
Igualmente, como siempre, yo con estos temas que para mí son muy importantes desmitificarlos, te voy a remitir a mi página web laculpaestuya.com, donde tengo más audioayudas relacionadas con el tema familia, con el tema violencia, con el tema manipulación que te pueden interesar. Además están la serie de libros de La culpa es tuya disponibles a la venta allí también en mi página web. Puedes suscribirte para que sepas todo lo que voy subiendo ya en la página, y también me encantaría que te suscribieras a este podcast donde te estoy ayudando con experiencias de mis pacientes para que tú también puedas buscar un camino de autonomía, libertad y felicidad. Hace mucho tiempo, cuando yo veía televisión, recuerdo haber visto la biografía de Hugh Hefner, el multimillonario norteamericano, gracias a su revista para hombres adultos, donde las mujeres tenían orejas de conejita. Ya sabes quién es. Y me llamó la atención una frase que él dijo con respecto a los hombres. Él decía: los hombres se tienen que separar de la madre y salir al mundo, porque si no, ¿cómo vas a saber qué clase de hombre eres? Entonces, este mensaje absolutamente machista, por supuesto, yo no diría que es que está mal. Es más, yo estoy en total acuerdo en que debe haber ese desapego, no solamente de la madre, de la familia, para salir al mundo y autodescubrirte. El problema es que las mujeres no vivimos eso. Para nosotras eso no está permitido. Por lo menos no para la mayoría de las mujeres. Si revisamos la literatura con respecto a este punto, a lo largo de toda la civilización humana, las mujeres han sido sometidas por la familia y por los hombres, haciéndolas siempre sumisas, dependientes. ¿Por qué? Porque de la tutela de papá y mamá dentro de la familia primaria pasan al matrimonio, y del matrimonio se quedan ahí como madres, y entonces pasan a la tutela del esposo o pasaban a la tutela del esposo, y si no se casaban por alguna razón, no tenían pareja, entonces tenían que estar bajo la tutela de los hermanos, de algún hermano, de algún tío, de quien fuera de la familia, pero que fuera hombre, por supuesto. Y si lo llevamos a hoy en día, que eso tampoco es que ha cambiado mucho, porque frases actuales como búscate un hombre que te represente o yo quiero un hombre que me represente, es exactamente lo mismo. Pero peor aún es cuando ya no hay un esposo y entonces las mujeres pasan a ser tuteladas, casi que propiedades de los hijos. Por ejemplo, ¿y a qué me estoy refiriendo con eso? Cuando yo le pregunto a una persona algo así como, bueno, ¿y qué opinas tú acerca de esta situación que me estás planteando? Y la respuesta comienza con: mi mamá dice. Okay. Eso yo lo puedo entender perfectamente en una persona que sea adolescente, porque está en proceso de desarrollo y no tiene aún quizás su criterio propio, está buscando su identidad y evidentemente no ha vivido un montón de experiencias. Pero es que esta frase la he escuchado yo de mujeres grandes: es que mi mamá dice, es que mi esposo dice. Y cuando no está el esposo y llegan a la vejez, es que mis hijos dicen. Entonces, una persona que no tenga identidad propia, que no tenga criterio propio, no la podemos considerar una persona adulta, madura, responsable. No hay o no hubo un proceso de individuación sano, y por eso esto se convierte en una consecuencia del patriarcado, pero que todavía, además, lo sigue manteniendo cuando las mujeres se ven a sí mismas o se les trata como que no pueden ni saben tomar decisiones, y cualquiera que tomen pudiese ser cuestionada, no sabe, y siempre hay un hombre que sabe más. Entonces, a eso me estoy refiriendo con cómo este control sobre la vida de las hijas, así sea por parte de una madre, es una consecuencia y es un reflejo del patriarcado en la actualidad. Realmente eso no ha cambiado mucho, lamentablemente, porque la gente que viene a terapia es minoría y esto suele ser un problema recurrente y bastante común. Así que creo que hay mucho trabajo por hacer. Pero ¿cómo se hace esto? Es lo que te voy a contar en la siguiente parte.
Si este tema te está resonando, entonces, bueno, quizás es porque aún te sientes una persona adolescente o una niña y no te has empoderado. La pregunta entonces en terapia muchas veces, y cualquiera que esté escuchando esto es, bueno, ¿y cómo se comienza la individuación? La verdad es que esto es un proceso que tiene que comenzar en la adolescencia. De hecho, ese es el periodo en el cual esto comienza desde el punto de vista psicobiológico y social. La tarea de los padres y de las madres es facilitar, impulsar, ayudar a que se dé este proceso final de autonomía, de preparación para la vida adulta, donde cada quien va a ser responsable de sus acciones, de sus decisiones y de cualquier cosa que básicamente le pase en su vida. Pero esto no está ocurriendo así y pareciera un fenómeno, yo diría, mundial, donde cada vez vemos comentarios, quejas de la debilidad emocional y mental de hombres y mujeres jóvenes hacia los problemas de la vida. De hecho, cuando estas pacientes vienen a la consulta, no se están planteando, yo quiero ser independiente. ¿Cómo hago eso, Gisela? No. Ellas lo que están planteando es, no entiendo por qué mi mamá es así, o yo quisiera que ella fuera diferente. Es que ella no entiende que ya yo soy una adulta. O sea, es que una mamá o un papá controlador no lo va a entender, no porque no tenga la capacidad intelectual, no lo va a entender porque no le interesa. El trabajo aquí es tuyo o es de la persona que llega a la consulta para crecer por sus propios medios y haciendo la tarea. Y la tarea tampoco es cuestionar o intentar cambiar a los padres. Ya eres una persona adulta, pero no estás viviendo como una persona adulta. Entonces, esa responsabilidad es tuya. ¿Qué cosas tenemos que hacer en la terapia para entonces hacer este proceso de individuación, que dicho sea de paso, no es corto, no es tan agradable en ciertos momentos y tiene unos costos importantes, pero al final, cuando se logra el objetivo, bueno, la gente mira atrás y dice, valió la pena, qué bueno que ya lo logré y estoy tranquila con este trabajo de desapego. De entrada, muchas veces lo primero que empezamos es enseñando a la gente a poner límites. Pero como te digo, si los límites son asertivos, todavía, mira, no es a la primera conversa después de la terapia que va la gente y le pone un límite a su mamá y a su papá. O sea, porque verse en esa posición le genera muchísima angustia y además, aunque se entiende racionalmente cuál es el objetivo y cuáles son las palabras y las acciones que hay que hacer, emocionalmente eso no está incorporado, no está comprendido. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de las personas, cuando empiezan a aplicar cualquiera de las pautas que le doy y ven el resultado, entran en confianza y aunque se sienten un poco extrañas o no fue tan sencillo, lo lograron. Pero eso es desde el presente y eso sí es una tarea importante, aprender a poner límites. Es una habilidad demasiado importante en la vida adulta. Pero la verdad también es que esto no es suficiente. Hay que tomar decisiones y a las personas que viven bajo estas dinámicas de sumisión y control les cuesta tomar decisiones. Entonces, yo siempre, por supuesto que voy a apoyar a mis pacientes, yo te voy a acompañar, ¿cómo no? Les explico. Yo te voy a ayudar a que tú seas independiente, inclusive adolescentes con los que trabajo, ya llegando a los 18 años, porque ya les va, o sea, van a pasar a la vida adulta. Pero les digo entonces, si tú quieres ser tratada como adulta, tú ya tienes que empezar a comportarte como adulta. Por ejemplo, o sea, tu cocina, sí. ¿Quién prepara la comida? Mi mamá. ¿Y quién te lava la ropa? Mi mamá. ¿Y quién está pendiente del uniforme de tu trabajo? Mi mamá. Ajá. Si tú quieres ser adulta, comienza por prepararte tu comida, lavar tu ropa, estar pendiente de tus cosas y pedirle muy respetuosamente a tu mamá que no se haga cargo de tus pertenencias y de las tareas que te corresponden como adulta, ya sea por tu trabajo, por tus estudios o lo que sea. Entonces, generalmente puede ser una respuesta como, ¿y cómo? Es que mi mamá no me va a dejar que yo haga eso.
Dime cómo te lo va a impedir. Si tú entras a la cocina o tú muy respetuosamente dices, no gracias, no voy a comer eso, yo me preparo mi cena o yo quiero comer otra cosa, yo me lo hago. ¿Qué te va a impedir que te hagas cargo de tu comida? Y ahí es donde la gente se empieza a dar cuenta de que en realidad quiere la comodidad de la infancia, que le hagan todo, pero quiere ser tratada como adulta sin asumir responsabilidades. Eso no se puede. Si quieres ser tratada como una persona adulta, hay que comportarse como adulta en todos los contextos. Y con la madre, pues hay que empezar a hacer estas tareas de límites con los artículos o las cosas muy, muy personales que además forman parte de la privacidad. Vuelvo al punto. El derecho a la privacidad sí es un derecho, pero si no te lo están respetando, eres tú quien tiene que hacérselo respetar y eso comienza en casa, porque de hecho es en casa donde se transgrede el tema de la privacidad. Pero no voy a entrar en profundidad en esto, sin embargo, ya sabes que la tarea comienza también dentro de la casa si se quiere hacer esta individuación o proceso de autodefinición como persona adulta. Otra cosa que puede ayudar en este proceso de individuación que voy a sugerir siempre, inclusive a los padres, es que busquen un empleo si no lo tienen. ¿Por qué? Porque el tema del empleo no es para sostenerse económicamente. Probablemente un primer empleo no te va a permitir cubrir todas tus necesidades materiales. Pero ya en esa experiencia van a tener que empezar a resolver temas de relaciones interpersonales, el tema de la jerarquía en los empleos, lidiar con clientes, por ejemplo, si se trabaja en ventas o servicios, ya empiezas a manejar tu dinero y tienes que administrarlo, ya vas descubriendo tus talentos, tus habilidades o tus dificultades en las que tienes que trabajar para ser una persona más competente desde lo laboral profesional. Entonces no es por dinero nada más que hay que trabajar, es porque es una experiencia de vida que cada persona necesita para crecer aún más rápido porque ahí hay que solucionar diferentes tipos de problemas. Así que esa es una tarea y una recomendación que siempre voy a dar. Y por último, yo te diría que este ciclo de maltrato hay que romperlo. ¿Pero cómo se rompe esto? Bueno, hay que dejar de vivir como víctima de los padres o dejar de reaccionar como el padre o madre que maltrata, porque a eso me refería a veces con los hombres, es la otra cara de la moneda en este tipo de situaciones, cuando ya la persona adulta, que de alguna manera tiene más poder, tiene más capacidades, también comienza a responder agresivamente, a cuestionar, inclusive a maltratar verbal y psicológicamente a su papá y a su mamá, porque puede, ya son grandes y bueno, ya no te van a secuestrar dentro de tu casa para que no salgas. Pero esto al final sigue siendo problemático y no es una solución eficiente. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando siempre es que todas tus decisiones y todos tus comportamientos vayan orientados a el bienestar, el equilibrio, el respeto, el autorrespeto, la asertividad y todas las habilidades para la vida que trabajamos en psicoterapia. Entonces, por eso es que se necesita la ayuda profesional para romper este ciclo, para desapegarse de la familia. Esto no significa dejar de hablarle a la familia y no verlos más nunca. Estamos hablando de un desapego saludable. Si tus padres no hicieron la tarea de impulsarte y ayudarte a ser una persona autónoma, ahora la tarea es tuya. Y esto va a necesitar la ayuda profesional porque no es un proceso sencillo, porque los padres siempre van a tener más poder en ciertos aspectos sobre los hijos e hijas, pero además porque es necesario que este proceso sea respetuoso
tanto para el padre y la madre como para ti mismo o para ti misma como persona. O sea, si tú quieres respeto, tienes que respetar y tienes que autorrespetarte. Pero entonces hay que ir necesariamente a la psicoterapia profesional, además especializada en los temas de familia, de violencia y de trauma muchas veces, porque casi siempre viene todo junto, para poder hacer las tareas que haya que hacer, que van a tomar un tiempo. Los cambios con la familia no son así, toman su tiempo y se necesita el acompañamiento porque se mueven demasiados sentimientos. Hay muchas dudas al principio y, como te decía, aunque lo entiendas racionalmente, mientras eso no se comprenda desde todo tu ser, con la emoción, con el cuerpo, etcétera, no va a haber una convicción de que es sano y es tu derecho desapegarte de tus padres y vivir tu vida libremente, aunque convivas con ellos bajo el mismo techo. O por lo menos va a ser así por un tiempo. Entonces, yo te recomiendo que busques la ayuda profesional. Ya sabes que yo estoy a la disposición para que te comuniques conmigo a través de mis redes, pero también en la página web está el servicio de psicoterapia online, donde me apoya un equipo de colaboradores en psicología clínica que también trabaja todos estos procesos. Y si aún no estás lista o no estás convencida o tienes dudas, bueno, busca los libros de La culpa es tuya en la página web para que vayas teniendo nociones y puedas, inclusive, gracias a los tips y algunas sugerencias que doy en cada uno de los capítulos y de los libros, pues comienza a practicar por tu cuenta. Si tú puedes sola o solo, es maravilloso. Pero cuando sientas que de verdad ya sola no puedas o que esta situación con la familia se vuelve insostenible y en una lucha de poderes, entonces es el momento de buscar la ayuda profesional. Así que te espero en mi consulta, te espero en mi página web y te voy a esperar en el próximo episodio de este podcast para que sigamos compartiendo de experiencias que te puedan ilustrar o te puedan dar luces de cómo hacerlo para ti. Te espero